Hola, bienvenidos al capítulo 4 de mi camino hacia las limpiezas energéticas, mis experiencias paranormales. Este es el capítulo 4 y es el último. Y les podría adelantar que para mí sí es un poco difícil hablar de esto, porque noto que de cierta forma como que al recordar y volver a mencionarlo, sí se me agita un poco la voz. Entonces si me escuchan agitada, bueno, es por eso. Es algo quizás internamente intenso para mí y creo que es la primera vez que lo comento tan abiertamente. Así que bueno, quédense a escuchar porque a pesar de que es algo difícil para mí, así como es difícil y complejo, siento que va a ser beneficioso para las personas que sepan escuchar y comprender el camino. En la limpieza energética que hicieron para mí sentí muchas cosas a nivel físico. Estaba con los ojos cerrados y sentí que me agarraban los pies. Estaba acostada en una camilla, ¿no? Entonces, cuando sentí que me agarraban los pies, abrí los ojos para ver qué le pasaba a la chica de la limpieza, por qué me estaba agarrando los pies. Y claro, ahí vi y no, nadie me estaba tocando los pies. Le comenté y me explicó que tenía agarrado a mí a una entidad que no me quería soltar, que se alimentaba de mi energía y que la habían enviado hacia mí. Ella podía hacer preguntas, pero las respuestas eran de sí o no. Así que comenzamos nombre por nombre a descartar quiénes podrían haber sido y así saber de quién cuidarme. Me había dado las características de la persona y me contó que además de esta entidad me había hecho 2 amarres. Uno cuando tenía 14 años, justo la época en la que empezaron estas cosas en mi casa, y otro cuando tenía 18, cuando dejé de vivir en Argentina y me vine para Chile a vivir con mis hermanos, y que caí en depresión también. Empecé a preguntar por las personas más obvias que a uno se le puede ocurrir, hasta que se fueron agotando las opciones y todos daban que no. Y la última persona por la que pregunté dio un sí. Cuando dije su nombre en la sesión, mi cuerpo empezó a temblar y era un temblor muy intenso, muy involuntario. No tenía miedo ni tenía frío, pero mi cuerpo temblaba muy intenso. Junto con lo liviano que se sintió mi cuerpo al finalizar y el temblor tan intenso, creo que fueron las cosas más sorprendentes, porque se sintieron muy claramente a nivel físico. De hecho, años después presencié los mismos síntomas en una clienta cuando hicimos una limpieza energética y supimos quién le había hecho un trabajo energético. La chica de la limpieza energética me dijo que esta era una reacción normal, que tenía que recordarle a mi cuerpo que estaba a salvo. Además me dijo que estas malas energías que enviaba esta persona no funcionaban del todo bien conmigo porque la energía de uno es mucho más fuerte y porque estaba muy protegida. Lo más probable era que al ser roto este trabajo que me habían hecho, los amarres y demás, la energía se le iba a regresar a la persona que la envió. Además de que, bueno, el karma haría lo suyo. También me comentó que las personas que hacen esto se dan cuenta cuando uno saca estas cosas, saca estos trabajos o rompe estos trabajos que le hacen a uno. Y que lo más probable era que esa persona me hablara durante el día. No lo creí muy posible, ya que yo no hablaba mucho con esta persona. De hecho, la evitaba, porque teníamos muchos problemas. Pero sí me hizo mucho sentido que ella fuese la persona que había hecho los amarres. Las edades coincidían con épocas en las que tuvimos más problemas. Y recordándolo todo, todo tenía sentido. Había comprendido además que yo no había sido para nada la única persona a la que le había hecho este tipo de cosas. Y comprendí también el por qué cuando yo tenía 15 años habían tantas entidades en mi casa, algunas tan violentas. Y es que ellos necesitan un ambiente con baja frecuencia para poder manifestarse tan claramente. Es decir, si tú estás vibrando alto, no se te van a acercar entidades a atacarte, a molestarte. A no ser que seas una persona que trabaje con entidades, que canalice información. Esa misma tarde
esa persona me habló. Me escribió y me dijo: hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Y sí, me sorprendió y también me dio una sensación bastante macabra el mensaje. Pero esta persona igual era importante para mí. Y la noticia del amarre no la tomé tan mal. No fue como, qué terrible, no lo puedo creer. No fue así. Fue como, al recibir esa noticia fue como, wow, ahora todo me calza, todo lo entiendo. Pero también pensé más en su mente, en su necesidad de control, de no sentirse sola. Y a pesar de que obviamente no lo justifico, sí lo comprendí a cierto nivel. Entonces simplemente fue información que dejé a un lado por el momento. A las semanas después de ese mensaje que no respondí, me llamó. Estaba preocupada y quería hacerme unas consultas porque habían fallecido muchas mascotas en el campo en el cual ella seguía viviendo. Las mascotas habían fallecido con accidentes de auto y enfermedades, con días de diferencia. El gato negro fue el primero en fallecer. Luego el auto se echó a perder. Muchas cosas malas, por así decirlo, en muy poco tiempo. Fue bastante raro saber todo eso. No sabía qué sentir, no sabía cómo reaccionar. Yo comprendo que los animales son los primeros en protegernos ante la energía de baja frecuencia o la energía de la magia negra y de cualquier energía baja, ¿no? De cierta forma también sabía por qué le estaba pasando todo eso, pero no me sentía para nada bien. No supe qué decirle y le pregunté: tú nunca has hecho magia negra, ¿verdad? A lo que ella obviamente dijo que no, que jamás y todo eso. Y quiero recordarles que no importa la excusa, la supuesta intención de uno, cuando buscamos controlar la energía o intención del otro sin su consentimiento, hacemos magia negra. Cuando manipulamos la energía de lo que está fuera de nosotros para nuestro beneficio, para nuestro propósito, hacemos magia negra. Y las personas sin darse cuenta de la gravedad del asunto, terminan eligiendo un camino que los relaciona con esas energías que están ahí. Y eso significa que terminará siendo una presa más del bajo astral y de las energías, las entidades que viven ahí. Así que se podría decir que elegir ese camino es enviarse a uno mismo a un abismo energético. Sí, en cualquier momento, con esfuerzo, yo creo que te puedes retractar, que puedes, si tú lo decides, cambiar y salirte de ese abismo energético, ¿no? Pero lamentablemente no conozco a muchas personas que hayan ido por este camino y que hayan sabido retractarse. Desde mi experiencia, la mayoría se juran en lo correcto y siguen actuando de mala forma, acumulando más rabia, más envidia, más insensatez. O por otro lado, reconocen estar mal, pero caen en esto del victimismo y al final no hacen un cambio, sino que se victimizan de lo mucho que se equivocaron, de lo muy mal que hicieron las cosas. Esas al menos han sido las dos posturas que yo he visto con las personas que hacen este tipo de cosas. Aún así tengo la sensación de que si alguien hace eso y se retracta y quiere caminar hacia la luz, sí se puede salir, al fin y al cabo es una decisión. Y creo que para salir de la mala energía hay que salir de los malos sentimientos, de los malos pensamientos. En fin, luego de esa limpieza para mí todo anduvo muchísimo mejor. Fue un antes y un después. Por lo mismo decidí comenzar a hacer limpiezas energéticas en mi casa para mantenerla limpia por si esta persona me volvía a hacer algo y para que nunca más me volviese a molestar ningún tipo de fantasma por ninguna parte. Con el tiempo las limpiezas pasaron a familiares, amistades, hasta que terminé ofreciéndolo como un servicio. En las limpiezas que he hecho, creo que solo me ha tocado 2 o 3 veces la situación de que las cosas se muevan solas. De pronto se cae algo o cruje algo, pero nada muy intenso.
Con las limpiezas energéticas fui aprendiendo mejor el cómo yo era capaz de percibir distintos tipos de energía. Y a medida que más limpiezas hacía, más perceptiva me terminé volviendo. Sí, de vez en cuando volvía a sentir la misma pesadez de antes que me hicieran la limpieza. Entonces me volví a limpiar yo sola, limpiaba mi casa, preguntaba al tarot si había sido la misma persona. Y así yo iba como limpiándome y tomando cada vez más conciencia de cómo cuidarme y demás. Aún así ya se había vuelto más fácil el percibir cuando me volvían a hacer algún trabajo y se hacía más fácil limpiarlo también. Pasó mucho tiempo y, como les explicaba, yo tenía historia con esta persona, heridas emocionales, una conexión emocional, todo. Sané mucho y pensé que yo ya estaba en lo mental y emocionalmente fuerte como para tratar con esta persona, para volver a hablarle, enfrentarle. Que por cierto, yo estaba distanciada de esta persona, pero desde siempre me distancié, no por el tema del ataque energético. Sentí que ya podía enfrentarla, no por el tema de los amarres, sino por nuestra historia familiar. Sentí que ya estaba lista para tratar frente a frente con esta persona y ver si podíamos tener una relación normal como todas las familias, marcando ciertos límites sanos para mí, o en su caso contrario, darle un corte final a todo. Pero esta vez sin evadirla, sin escapar, sin sentirme vulnerada en el proceso. Y si no, poder decirle de mi propia boca que me hacía mal y que ya no quería mantener ningún tipo de relación. De cierta forma, a pesar de que yo había crecido y era adulta, siempre le tuve miedo a esta persona. Esta persona siempre me afectaba mucho en el plano emocional, mental, me perturbaba muchísimo. Entonces sentí que debía quitarle ese poder que tenía sobre mí, sobre mi plano emocional y mental, y por lo tanto energético. Y la única forma de hacerlo era enfrentándola cara a cara. De esa forma yo podría ver claramente la verdad de mí y de ella. Lo que más recordaba de esta persona era mi visión de niña, y necesitaba vernos a nosotras dos, esta vez con mi visión de adulta. Algunas personas no lo creerán, pero decidí recibirla en mi casa. Y claramente en este proceso pude ver la verdad que yo necesitaba ver. La verdad de sus intentos de manipulación, sus intentos de empequeñecerme o desvalorizarme, de desvalorizar todo lo que me rodeaba. Y sobre todo, después de tanta práctica, la cantidad de energía oscura que ella cargaba encima. Logré no enganchar con ninguno de sus intentos de manipulación, no logró quebrar mi mente, pero en un momento casi lo logra. En un momento sí me sentí colapsada, atrapada, que ahora qué iba a hacer, que se iba a enojar, que cómo la sacaba de mi casa. Y sí me puse muchas trabas mentales en un segundo, porque debido a la manipulación que ella ejercía. Y sentí que su manipulación, su codependencia iban a empezar a consumirme de nuevo. Estaba en un caos mental sintiendo y pensando todo eso cuando de pronto mi mente me dijo: espera, esta es tu casa, estás a salvo ahora, eres una adulta, no estás atrapada en el juego de nadie, no estás atrapada en las decisiones de nadie. Y luego de ese razonamiento, como por arte de magia, todo se solucionó prácticamente solo. Yo no tuve que hacer nada. Esta persona decidió irse sola, se alejó sola. Claramente yo le dije de frente que ella me hacía mal y que no quería ningún tipo de relación con ella, por ese motivo. Pero como siempre que hacemos un cambio importante en la vida, el universo nos prueba para ver si estamos seguros o no de nuestra decisión. Luego de la charla que tuve con ella, pasaron unos días y soñé con ella, que venía, me pedía disculpas, almorzar juntas, que lo sentía mucho y que antes de que se fuera de regreso a donde ella vivía, que almorzáramos como forma de despedida. Pero mientras yo estaba soñando eso, en el sueño escuché mi propia voz. Mi voz me decía: cuando esto pase tendrás que estar preparada para decir que no, porque si no, volverá a ser todo igual que siempre.
Y ahí desperté. Y al despertar pasó 1 hora más o menos y recibí un mensaje de esta persona invitándome a almorzar, de forma de despedida y también pidiendo perdón. No estoy segura de la respuesta que le hubiese dado si no lo hubiese soñado de una forma tan clara. Alejarse de una persona que uno ama es muy difícil, pero con todo este proceso pude al fin salirme de esta sensación de estar indefensa frente a esta persona, recobrar mi sentido de seguridad o algo así, y pude poner límites claros, que la otra persona escuchara de mi propia voz el no te permito hacer esto por tal motivo. Y si lo puedes marcar bien en tu mente, en tu corazón y lo expresas con decisión, lo puedes marcar también en tu mundo energético. Es así como se hace la magia blanca. Es difícil, pero es soberanía real, desde dentro y por correspondencia hacia afuera. Si yo hubiese hecho algún ritual para parar su mala energía, hubiese querido controlar la energía de ella o la energía que está fuera de mí, y eso sería magia negra. Yo solamente puedo manipular mi propia energía. ¿Cómo manipulo mi energía? Comprendiéndome por dentro, comprendiendo mi mundo energético. ¿Cuál es mi mundo energético? El mundo de mis emociones y el mundo de mi mente. Esto es lo que más me interesaba a mí que quedara claro. Luego de ese cierre me enfermé intensamente, como por 2 semanas, con fiebre, tos. Luego tuve dolores del periodo muy fuertes, luego me enfermé del estómago con vómitos. Me costó limpiar mi casa luego de su visita, pero sí fue un antes y un después. Realmente sentí que dio un salto muy grande en mi vida, como si hubiese pasado el curso, como si hubiese pasado una prueba muy importante. Fue un cambio muy positivo para mi vida, una liberación muy grande. Y obviamente luego de esa liberación tan grande, al pasar unos meses, mi vida comenzó a dar vueltas y a girar y a recibir muchas cosas nuevas también. Se abrieron mis caminos a muchas nuevas oportunidades. Y de hecho, después de esta situación, no volví a sentir esa pesadez que volvía de vez en cuando. No volví a sentir mi casa contaminada. No volvió a pasar. En ningún momento me volvió a pasar. Y había pensado por mucho tiempo que sería bueno hablar de esto que les conté, de este proceso que terminó dando ese resultado, y que sería bueno que otras personas lo escucharan. Siento que de esta forma me salí de un paradigma de estar siendo atacada todo el tiempo, de sentir que me tenía que proteger y demás, pero aún no me sentía lista para hablarlo tan claramente. Algo de esto mencioné en mi clase de ataques energéticos, pero ahí explico mejor el proceso de las energías, creo. La persona preferí no mencionarla tan específicamente porque no es necesario, pero me imagino que muchos quizás ya saben quién era. En fin, este sería el final de mis experiencias paranormales. Les quería agradecer profundamente el que hayan escuchado todo hasta aquí. Y espero que todo este relato les sirva para saber que las experiencias paranormales no son tan raras, son más comunes de lo que se piensa y que tienen solución, que no somos víctimas de la oscuridad, que si conectamos con nuestra luz y le bajamos también un poco el perfil a todo este temor y este miedo, es mucho más manejable. También lo último, repetirles que la soberanía emocional y mental es soberanía energética, para que no caigan en buscar soluciones netamente energéticas que muchas veces ni siquiera van con nosotros o que ni siquiera trabajan con la luz. Recuerden que para mí lo más importante es acompañarlos o darles un empujón o una guía a buscar y encontrar su propia luz, mientras yo me reencuentro con mi propia luz cada día un poco más. Y para encontrarse con la luz necesitan empoderarse. Creo que esta es una enseñanza de esas que te ayudan a empoderarte desde lo más profundo de tu esencia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Les mando un gran, gran abrazo. Déjenme sus comentarios, sus pensamientos o dudas. Que tengan un hermoso, hermoso día.